Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien y listos para sumergirse en un tema que honestamente nos tiene a todos expectantes. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima conversación, muchísima intriga, y que estamos seguros que los dejará, bueno, un poco sorprendidos. Como bien ven en el título, vamos a desmenuzar esas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Y no se trata de lo que esperábamos escuchar, eso se los garantizo. Así que si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te gusta el drama y las revelaciones inesperadas, quédate hasta el final porque este vídeo está que arde. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que le des ese botón rojo de suscribirse y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Nos ayuda muchísimo y te aseguro que aquí siempre encontrarás algo interesante. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más mediáticas y seguidas en el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Los fans enloquecidos con Eda y Serkan querían más, mucho más, y la vida real no tardó en ofrecerles esa dosis de romance que tanto ansiaban. Vimos fotos juntos, viajes, publicaciones cariñosas en redes sociales, todo apuntaba a una historia de amor digna de telenovela. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y las relaciones, por muy sólidas que se vean, pueden tomar giros inesperados. Y es aquí donde entra Kerem Bürsin y sus recientes declaraciones. Por mucho tiempo la narrativa oficial era que aunque habían tenido una relación, ahora eran buenos amigos, se apoyaban mutuamente y que el cariño prevalecía. Algo así como el final feliz para un drama que por alguna razón no pudo continuar. Pero recientemente Kerem ha sido abordado por la prensa y ha hecho comentarios que, si bien son diplomáticos, dejan entrever algo más profundo, algo que va más allá de un simple «somos amigos y nos llevamos bien». Lo que no esperábamos escuchar es esa sutil, pero potente diferencia en el tono y en las palabras que utiliza al referirse a Hande, especialmente cuando se le pregunta sobre el futuro, sobre posibles reencuentros o sobre la naturaleza de su vínculo actual. Para entender el no esperado, primero debemos recordar lo que sí esperábamos. Esperábamos escuchar algo como, Hande es una gran persona, la quiero mucho, somos grandes amigos, nos deseamos lo mejor. Y sí, ha dicho cosas parecidas. Pero lo intrigante es cuando se adentra un poco más, cuando se detiene a pensar antes de responder, o cuando sus ojos delatan un matiz diferente. Por ejemplo, al ser preguntado directamente sobre si le gustaría volver a trabajar con Hande en un proyecto, las respuestas han sido algo evasivas, pero con un halo de melancolía o, quizás, de respeto hacia lo que fue y ya no es. No es un no rotundo, pero tampoco es un sería maravilloso. Es más bien un, me encantaría, si las circunstancias fueran diferentes, o un le deseo todo lo mejor, ella es una profesional increíble y siempre será alguien especial. Y es ese alguien especial, lo que ha hecho saltar las alarmas. Lo que Kerem parece estar transmitiendo sin decirlo explícitamente, es que la relación con Hande fue, y quizás sigue siendo en ciertos aspectos, algo significativo y único en su vida. Cuando habla de ella, no habla de una ex más, de una colega con la que tuvo un romance pasajero. Habla de alguien con quien compartió algo profundo, algo que lo marcó. Y esto es lo inesperado porque, después de una ruptura, la tendencia general es a mirar hacia adelante, a desvincularse emocionalmente, y a presentarlo todo como agua pasada. Pero en Kerem se percibe una especie de persistencia del afecto, una admiración que trasciende la etiqueta de expareja. Por ejemplo, ha mencionado en alguna ocasión que Hande tiene un corazón de oro, o que es una persona con una luz muy especial. Son cumplidos que, si bien son bonitos, suenan a algo más que una simple cortesía. Es como si, a pesar de la distancia física o emocional que pueda existir ahora, Kerem siguiera viendo y reconociendo en Hande cualidades que lo cautivaron desde el principio y que tal vez aún lo hacen. Y es ahí donde reside la sorpresa. No es un deseo abierto de reconciliación, pero tampoco es un cierre definitivo y frío. Es un espacio intermedio, un reconocimiento de que algo importante existió y que, aunque la relación amorosa haya terminado, el respeto, la admiración y, quién sabe, tal vez un cariño latente perduran. Otra cosa que nos ha dejado pensando es la forma en que él maneja las preguntas sobre su vida personal.
Kerem siempre ha sido bastante reservado cuando se trata de detalles íntimos, pero con Ande, a pesar de haber sido muy abiertos en su momento, ahora se muestra cauteloso, pero no cerrado. Es como si supiera que cualquier cosa que diga será analizada al milímetro, y prefiere mantener un equilibrio entre la honestidad y la discreción. Lo inesperado es que en esa discreción, se filtran pinceladas de un sentimiento que parece no haberse desvanecido por completo. No es solo respeto profesional, es un afecto genuino, una apreciación por la persona que Ande es. Piensen en esto, cuando a alguien se le pregunta por su expareja, lo más común es dar respuestas cortas, genéricas, o incluso mostrar algo de incomodidad. Pero cuando Kerem habla de Ande hay una pausa, una reflexión, y luego palabras que sugieren que su vínculo trascendió la pantalla y la relación sentimental. No está diciendo que la va a buscar, ni que se arrepiente de la ruptura, pero sí está dejando claro que ella ocupa un lugar especial en su memoria y en su corazón. Y esto para muchos fans que aún guardan esperanzas o simplemente aprecian la conexión que mostraron, es una noticia agridulce. Es esperanzador en el sentido de que el afecto mutuo parece haber sido real y duradero, pero es agridulce porque también implica que hay una barrera que por ahora no se ha superado. Incluso cuando se le pregunta sobre las nuevas parejas de Ande, o sobre las especulaciones de la prensa, Kerem ha respondido con una madurez y un respeto que son dignos de admiración. No ha mostrado celos ni ha intentado desacreditar a nadie. Al contrario, siempre ha abogado por la felicidad de Ande y por su derecho a rehacer su vida. Y es en esa postura de respeto absoluto donde reside otro de los aspectos inesperados. No es un que le vaya bien y listo, es un le deseo sinceramente lo mejor, porque es una persona increíble. Hay una convicción en sus palabras que sugiere que esa apreciación por Ande no es superficial. Lo que el público interpreta de estas declaraciones es que Kerem Bürsin, lejos de querer borrar el capítulo de Hande Erçel de su vida, parece conservarlo con cariño y respeto. No se trata de revivir un romance, sino de honrar una conexión que indudablemente fue importante para él. Y es esta perspectiva, esta forma madura y honesta de hablar de una relación pasada, lo que rompe con las expectativas de un simple «seguimos siendo amigos» o de un silencio sepulcral. Kerem nos está diciendo en su propio estilo, que algunas personas dejan una huella imborrable, y que el cariño y la admiración pueden perdurar incluso cuando los caminos sentimentales se separan. Y para aquellos que están esperando un detrás de cámaras de un posible regreso, debemos ser realistas. Kerem no ha dado ninguna señal concreta de querer volver con Ande. Lo que ha hecho es ofrecer una visión de su interior, de cómo valora las conexiones humanas significativas. Ha revelado que para él Hande Erçel es más que una colega o una exnovia, es una persona a la que respeta profundamente y por la que guarda un afecto genuino. Y esto, para muchos, es lo más valioso que podía decir. Es un reconocimiento de la profundidad de lo que compartieron y de la huella que ambos dejaron el uno en el otro. En resumen, lo que Kerem Bürsin nos ha dejado escuchar sobre Hande Erçel, y que no esperábamos, es la confirmación de que su vínculo fue mucho más allá de una simple relación de pareja o de un romance de set. Sus palabras sugieren un respeto profundo, una admiración sincera y un afecto que parece haber trascendido el tiempo y la separación. No hay promesas de un futuro juntos, pero sí hay una clara indicación de que Hande Erçel ocupa un lugar especial en su corazón y en su memoria, y que él valora y respeta enormemente la persona que ella es. Es la honestidad con la que habla de un pasado compartido, reconociendo su valor sin aferrarse a él, lo que realmente nos ha sorprendido y nos ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y el legado emocional que dejan. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desmenuzado esas declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, esas que nos dejaron pensando y, francamente, un poco sorprendidos. Hemos visto cómo, lejos de un adiós rotundo, Kerem ha elegido honrar la conexión que compartieron, dejando claro que Hande es y siempre será alguien especial para él, alguien a quien admira y por quien guarda un profundo respeto. Es un recordatorio de que las relaciones significativas, incluso cuando terminan, pueden dejar una huella imborrable, marcada por el cariño y la admiración. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento con nosotros. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Kerem. ¿Los sorprendieron? ¿Creían que su vínculo era tan profundo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir. Ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, pulgares hacia arriba, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campana para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.